Hola a todos, soy Jovanka y os doy la bienvenida a mi canal Jovankar. Llega la primavera y con ella tiempo de flores, así que se me ha ocurrido daros 6 ideas para hacer macetas con cosas que tenemos por casa. Lo primero que voy a hacer es utilizar esta taza y voy a hacerle un agujero. Voy a perforar la parte de abajo con un elemento que sea punzante, puede ser un destornillador o un punzón. El truco está meter la taza dentro de un cacharro con agua y que el agua sobrepase 2 dedos sobre la taza. Con la ayuda de un martillo vamos a ir dando pequeños golpes hasta conseguir perforar la taza, así de sencillo. En menos de un minuto vamos a perforarla. En la parte interna nos queda un poco desconchada la taza, pero por la parte exterior nos queda un agujero perfectamente hecho. Una vez la tengo perforada voy a pintarla y lo primero que hago es darle una imprimación de la casa de Coar para que la pintura agarre perfectamente sobre la superficie de esta taza, que es una superficie difícil y resbaladiza, pero este producto va a hacer que la pintura quede perfectamente adherida a la superficie. Voy a utilizar este color verde para pintarla, le voy a dar 2 capas de pintura y la voy a dejar secar. Ya está seca la pintura verde y ahora voy a utilizar blanco y rosa para empezar a pintar unas flores. Utilizo un pincel de punta y redondo, lo cargo con pintura rosa y en la punta un poquito de blanco, y con esta forma tan sencilla, poniendo el pincel sobre la superficie y desplazándolo ligeramente, vamos a hacer unos pétalos. Fijaros en este truco. Cuando ponemos el pincel sobre la superficie de la taza, por un lado nos queda perfectamente perfilado el pétalo, pero por el otro lado puede que nos quede un poco plano o recto el final. Entonces lo que vamos a hacer es lo contrario. O sea, una vez hemos pintado el pétalo por un lado, ponemos el pincel en el lado contrario y volvemos a hacer el mismo movimiento. Y así el pétalo queda perfecto por los dos lados. Cuando tengo pintadas todas las florecitas voy a utilizar este color verde oscuro, un pincel fino y recto para unir todos los pétalos y que parezca que las flores están colgando desde la parte superior de la taza. Estoy utilizando pinturas acrílicas. Yo recuerdo que justo aquí debajo del vídeo os dejo en la caja de información todos los productos y colores que estoy utilizando. Queda preciosa, ese contraste del verde con el blanco y el rosa me encanta. Le he dado 2 capas de barniz súper brillante tanto a la taza como al plato y ahora ha llegado el momento de poner dentro una plantita. Lo primero que tenemos que hacer es poner unas piedrecitas para que nos sirva de drenaje, no se nos tape el orificio de la taza y las raíces de la planta no se pudran. Pongo la planta adentro, presiono un poquito la tierra y en la parte de arriba, para que no se vea ese color de la tierra oscuro, voy a utilizar unas piedras en color blanco para acabar de decorar. Queda muy fino y muy elegante. Me encanta el resultado. Con una taza que tenemos suelta por casa o que puede que esté desconchada, podemos transformarla en una preciosa maceta. Me encanta el resultado. Voy a daros ahora una segunda idea con un brick de leche. Lo primero que hago es quitarle la parte superior con la ayuda de un cúter. Tenemos que quitar el tapón que tiene por el lateral. Os recomiendo que guardéis taponcitos porque voy a utilizar 4 para ponerle unas patas. Ya lo tengo preparado para empezar a pintar. Lo primero que voy a hacer es darle una capa de imprimación para conseguir que toda la superficie quede bien pintada y la pintura se adhiera perfectamente sobre la superficie.
Voy a tapar con cinta de carrocero ese agujero que ha quedado donde estaba el tapón. Y una vez lo tengo preparado, está la imprimación seca, voy a darle 2 capas de pintura. En la parte de abajo, en el suelo de la maceta, le voy a hacer 2 perforaciones para que el agua salga perfectamente y la planta tenga un buen drenaje. Ahora voy a decorarlo y voy a hacer que sea mucho más robusto y mucho más elegante. Voy a utilizar una cuerda bastante gruesa para cubrir toda la parte exterior. He pintado la superficie del envase porque si se ve un poquito por algún lado, no quiero que se perciba que una vez esto fue un paquete de leche. Cuando lo tengo totalmente cubierto, me aseguro de que el final, el último extremo, quede bien fijo, porque la cuerda al cortarla se deshace. Así que le vamos a poner un poquito de silicona, vamos a pegarlo y ya lo tenemos preparado. Ha quedado un envase precioso, me encanta el resultado. Voy a hacer lo mismo que he hecho antes. En la parte de abajo le pongo piedras para tener un buen drenaje. Lo lleno de tierra y ya lo tengo preparado para plantar. Estoy haciendo una decoración para dentro de la casa, o sea, he comprado plantas de interior, estas 2 preciosas plantas tan bonitas. Y una cosa, antes de darlo por acabado, tenemos que poner tierra en todo el contorno para que la planta quede bien sujeta y cuando la regamos, pues quede en su lugar. Cuando tengo rellenos todas las esquinas y tengo la tierra que la he presionado un poquito, no demasiado, con los dedos, voy a utilizar estas plantas crasas para acabar de decorar. Ahora un poco más adelante os voy a explicar cómo funciona esto de las plantas crasas, porque la verdad es que es un mundo fascinante. Ha quedado precioso, es como un pequeño jardín dentro de este envase. La verdad es que el resultado me encanta, pero quiero darle un toque más coqueto, así que he cogido un trozo de goma eva y voy a hacer una mariposa para decorarlo de una forma muy sencilla. Lo primero que hago es, en el trozo de goma eva, con la ayuda de un lápiz, dibujar la mariposa. Ahora vamos a utilizar pintura acrílica, 2 colores, un color malva y un color rosa clarito. Utilizo un pincel fino y pinto desde la parte exterior del ala de la mariposa hacia la parte interna. En el contorno, fijaros que he dejado un trocito sin pintar porque ese trocito va a ir en color negro. Vamos a hacer pintura húmeda, o sea, húmedo sobre húmedo. El color lila está húmedo y el rosa también. Y así vamos a conseguir hacer un difuminado o degradado de una forma muy sencilla. Primero he puesto el lila hacia la parte interna, el rosa hacia la parte exterior, y cuando tengo los 2 colores puestos vuelvo a utilizar el lila para hacer que un color se integre con el otro. Una vez lo tengo pintado, utilizo un color negro y un pincel fino para dibujar o pintar todo el contorno. Cambio el pincel y cojo uno muy finito y solamente voy a poner pintura justo en la punta del pincel y le voy a hacer estas marcas por la parte interna. Como antes hemos hecho el degradado, ahora el ala queda preciosa. Le falta un poco de personalidad a esta mariposa, así que vuelvo a utilizar el rosa clarito, esta vez sin mezclar con el lila, y le voy a hacer algún toquecito dentro de las marcas que he hecho dentro de la mariposa, o dentro del ala, mejor dicho. Una vez tengo esas marcas hechas, utilizo un poquito de blanco y la punta de un buril redondito para marcarle esas manchitas blancas tan características de las mariposas. Me gusta muchísimo cómo quedan estas mariposas. Cuando la tengo pintada la recorto.
un detallito. Justo el contorno de la goma eva, el corte, se ve de color rosa y no me acaba de convencer, así que utilizo otra vez el pincel fino para pintarle todo ese contorno, y en la parte central, desde el cuerpo hacia la parte exterior, con el pincel muy poco cargado de pintura, voy a hacer unas líneas muy finitas para que le dé profundidad a la parte central de la mariposa. Y ya la tengo acabada, pero antes con un mechero le doy un poco de calor en la parte de abajo y así le doy forma a las alas. Y he hecho dos iguales, una más grande y una más pequeña. Me gusta más cómo queda la parte central toda negra, así que le he pintado al final el cuerpo todo en color negro. Voy a utilizar un trocito de aluminio para poner una de las mariposas como si estuviera volando por encima de las plantas, que queda súper divertida, y otra la voy a poner decorando el envase. Ya tengo mi mini jardín acabado, queda precioso, súper bonito, y nadie diría que esto un día fue un envase de leche. Ahora voy a utilizar una vieja copa de cristal, le voy a dar una capa de imprimación y sobre esta capa, cuando está seco, le doy 2 capas de pintura acrílica. Es una copa vieja que tengo desparejada de un conjunto que tenía de copas antiguo y he decidido darle una segunda oportunidad ya que la tenía por ahí arrinconada. Le doy 2 capas de pintura y la dejo secar. Y ahora le voy a dar un acabado precioso. Voy a transformar una copa de cristal en una copa que va a parecer que sea de porcelana. Voy a utilizar barniz súper extra brillante y pintura acrílica. Hago una mezcla pero que tenga más cantidad de barniz que pintura, para conseguir una pintura que sea semi-transparente. Con la ayuda de un pincel plano le doy pequeñas pinceladas sin insistir en el mismo lugar para que quede pues eso, semi-transparente, y voy a hacer pinceladas un poco al tuntún, no todas ordenadas. Cuando tengo toda la superficie cubierta utilizo un poquito de papel absorbente para retirar un poco y también que el papel me deje unas marcas interesantes en la superficie del cristal, y este es el resultado. También voy a utilizar este envase de mascarilla del pelo que he cubierto con papel absorbente con la ayuda de un poco de cola blanca. Cuando está completamente seco, en la parte de abajo le hago un orificio para poder plantar dentro una plantita. Cuando lo tengo así voy a pintar igual que he pintado la copa. Antes, en la parte superior, le quito un poco ese exceso de papel que ha quedado con la ayuda de una lija y voy a hacer lo mismo. La diferencia de este envase a la copa es que ese color que tiene este envase me encanta, porque cuando le doy la pintura sobre la superficie parece que en el fondo tenga dorado y queda súper bonito. Aquí veis perfectamente cómo tenemos que dar la pintura. No tenemos que cubrir completamente la superficie. Esta mezcla que queda semi-transparente, la verdad es que le da un aspecto muy interesante al resultado de la pintura. Y como tercera idea, porque estoy haciendo un conjunto de 3 piezas, voy a utilizar una simple lata. Le corto la parte superior y en uno de los laterales le hago este corte. Todo el contorno que hemos cortado para que no nos haga daño en los dedos y tampoco nos corte las plantitas que vamos a poner en la parte de dentro, vamos a meterlo hacia adentro con la ayuda de un alicate. Cuando lo tenemos hacia la parte interna voy a chafarlo o a presionarlo con otro alicate plano. Estoy utilizando esta lata porque es aluminio, entonces es inoxidable. ¿Y qué pasa? Que aunque lo reguemos no se va a estropear con el paso del tiempo. Y vuelvo a hacer el mismo procedimiento. Le doy una capa de imprimación y 2 capas de pintura. Me gusta muchísimo cómo queda esta mezcla de barniz muy brillante con la pintura acrílica, porque le da un acabado que parece porcelana y lo hemos hecho todo con un solo paso. La verdad es que me gusta un montón. Ya tengo mis 3 envases pintados y ahora voy a empezar a rellenarlos.
hago lo mismo, pongo piedras y un poco de tierra. Voy a utilizar plantas crasas para decorar el interior. Cuando sacamos la planta de la macetita tiene mucha tierra y como ya tengo tierra dentro del envase, lo que hago es quitarle el exceso de tierra respetando las raíces. Y voy a poner la primera planta en ese corte que le he hecho por uno de los laterales y parece que esté cayendo o que esté por la parte exterior y queda súper divertido. Utilizo otra planta crasa para la parte de arriba y me falta rellenar algunos pequeños huequitos. Por cierto, esa hojita que he quitado no hace falta que la tiremos porque esa hojita tiene la maravillosa peculiaridad, las plantas crasas, que solo plantando esa hojita va a salir otra planta. Mirad qué bonita tengo esta planta crasa. Os aseguro que cuando la planté hace más de 10 años era tan chiquitita como las que habéis visto en las imágenes. Y de esta planta he sacado un montón de plantas. Voy cortando algunos de los extremos. Y como veis es muy sencillo, o sea, vamos cogiendo trocitos y esos trocitos los vamos a plantar y de cada uno de esos trocitos vamos a tener otra planta nueva. Es la maravillosa característica que os comentaba antes que tienen estas plantas. Voy a poner estos trocitos en la parte exterior o en la parte del contorno de la lata. Cuando pasa un tiempo, ¿qué va a pasar? Pues que las plantas se van a hacer grandes, entonces lo que tenemos que hacer es sacarlas de este envase, ponerlas en una maceta más grande y volver a rellenar estos envases con pequeños tallos. Y así vamos a poder conseguir tener montones de plantas sacándolas siempre de una primera que se ha hecho grande y que vamos a poder llenar la casa de plantas. Yo por lo menos lo he hecho así y tengo las terrazas preciosas. Bueno, no me enrollo más y en este segundo envase he hecho lo mismo. Lo he decorado también utilizando trocitos de las plantas que tengo en la terraza. En la copa no tenemos orificio, así que lo que he hecho es poner unas piedrecitas en la parte de abajo, una maceta y voy a regar la planta dentro de la copa. Voy a intentar que no se acumule agua en la parte de abajo para que no se me estropee la plantita y no se me pudra, así que de vez en cuando sacaré la macetita que he puesto para controlar que en la parte de abajo no haya mucha agua. Y ya habéis visto, he hecho 3 macetas preciosas con cosas que tenía por casa. Y ahora os voy a dar una idea con un objeto que puede ser cualquier cosa. Yo voy a utilizar este coche viejo que lo compré de segunda mano y la verdad me encanta este aspecto de viejo oxidado, pero como veis está súper sucio. Así que lo primero que he hecho es limpiarlo, pero no lo voy a restaurar, lo voy a dejar tal cual está porque me encanta todo este óxido y toda esta cosa que tiene este aspecto viejo, me gusta muchísimo. Así que lo único que hago es limpiarlo para quitarle toda esa porquería que venía con el coche y voy a utilizar 2 bolsas de plástico. Esto lo podéis hacer con una caja de madera, lo podéis hacer con una bota, con un zapato, con algo que tenéis por casa que os gusta mucho la forma y que pensáis, pues mira, con esto podría quedar una maceta preciosa. Utilizáis unas bolsas de plástico para hacer que no se empape o no se moje el objeto que vamos a utilizar. Yo voy a poner 2 bolsas, una en cada asiento. En la parte interna le pongo un poquito de tierra y voy a poner ahí unas plantitas, haciendo lo mismo que he hecho antes, pero no voy a poner piedrecitas en la parte de abajo. Voy a utilizar plantas crasas y voy a regarlo con muy poquita agua para que no se acumule demasiada agua en la parte de abajo. Podemos tener las plantas durante mucho tiempo dentro de las bolsas de plástico. Lo único que tenemos que tener cuidado es que no se acumule exceso de agua. Termino utilizando todos esos trocitos que he cortado para acabar de rellenar y acabar de decorar el coche.
Y como os he dicho, podemos tener mucho tiempo las plantas aquí dentro, 1 año, 2 años. Cuando veamos que son excesivamente grandes, las cambiamos, quitamos las plantitas, las ponemos en una maceta más grande y volvemos a decorar el objeto que nos guste. Y este es el resultado, el coche queda súper divertido, bueno, y todos los otros envases también. Espero que os haya gustado esta idea para hacer macetas y tiestos con cosas que tenemos por casa. Un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.